¿Cómo no va a ser legal? Si se ha hecho usted una ley a medida. O sea, es como si digo, qué bien me sienta este traje que me ha hecho un sastre. Ya. Es que ellos hacen las leyes y consienten esto que debería estar terminantemente... Esto no pasa en otros países del mundo, ¿eh? ¿No hay puerta giratoria en otros países? No, en esta medida no. Ni de coña, ni de coña. Es que hay personas que tienen 10 y 12 trabajos. Joder, es que es una vergüenza. Y encima están diciendo que estamos en una sociedad que está viviendo por encima de sus posibilidades. ¿Pero qué está pasando aquí? Cuando estamos viendo aquí las colas y la gente mirando en las basuras y recogiendo la puerta de los supermercados y encima nos están contando que han vivido por encima de sus posibilidades. ¿Quién ha vivido aquí por encima de la posibilidad? Por cierto, esta misma semana se votaba en el Congreso, lo tratabais en el intermedio. El gobierno, mejor dicho, los partidos van a poder continuar siendo beneficiarios de dádivas por parte de empresas. ¿Qué te parece esto? Bueno, vamos a ver, señores. ¿Las empresas tienen ideología? No. ¿Tienen moral? No. ¿Qué tienen? Intereses. Cuando una empresa va a un partido político y le da 100 millones de pesetas, ¿qué quiere? ¿Cómo justifica eso en su consejo de administración? ¿Puede un presidente de una compañía decir, yo es que soy cachondo, soy de derecha, le he dado 100 millones al PP, o como soy de centro izquierda, le he dado 100 millones al PSOE? Oiga, se lo dará de su bolsillo, de la empresa no. Cuando lo da de la empresa, ¿qué es? ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que luego esa administración le da obras. ¿Qué significa esto? Que desde ese momento ese partido o ese político de turno no es socio de la ciudadanía, es rehén de esa compañía. Entonces esa compañía le tiene cogido, perdóname la expresión, Iñaki, le tiene cogido por los huevos, porque ahora de ese presupuesto que tenían, una obra que vale 100, dice, y ahora esto vale 300, que nos hemos pasado. Dice, no hombre, no, sí, porque como te vayas de la MUI, ahora cojo yo y cuento que te he dado 100 millones. Entonces estamos pagando las obras al doble que lo que valen por estos regalitos que les hacen a los partidos. Pues esto es la privatización del Estado, que son... En Estados Unidos lo llevan haciendo hace mucho, se llaman lobbies. Entonces, yo a ti te hago presidente, te apoyo con muchísimo dinero, pero tú eres mi candidato y te debes a mí y no a los ciudadanos. Y nosotros, como decías antes, claro, esto es legal, lo de la puerta giratoria, pero nosotros, independientemente de que sea legal o no, cuando la gente vota a un político, está votando para que administre los bienes de la ciudadanía y procure una vida mejor y el bienestar de los ciudadanos, o le está votando y pagando con sus impuestos para que se logre un futuro mejor, él y su familia. No, para que trabaje para los ciudadanos. O sea que si es legal o no, hay una cosa anterior, y es que usted trabaja para nosotros, no para usted. Y me da igual que sea legal. Chechu, precisamente es una de las cosas que apuntas en tu libro, No estamos locos. Se intuye el hecho de que al final los políticos de este país tienen la mala costumbre de que cuando llegan al gobierno hacen lo que les da la gana. Sí. Yo no sé cómo a cualquier... Vamos a ver, tú cuando te contratan en cualquier empresa, a ti te dejan muy clarito lo que tienes que hacer. Reponedor de supermercado, pues usted coge, saca de las cajas y lo coloca en la vitrina. Perfecto. A lo total. ¿Por qué un señor puede presentarse con un programa y hacer exactamente lo contrario? Porque no hay un compromiso notarial, porque no hay siquiera un compromiso moral de que si alguien dice, vale, yo quería hacer esto, pero ahora me veo obligado a hacer lo contrario. Lógicamente, como no puedo hacer lo contrario porque mi moral me lo impide, me voy y que lo haga otro. Eso es un hombre justo. Lo que no es un hombre justo es el que promete una cosa y hace la contraria. Entonces estamos muy acostumbrados a que parece que las urnas son un cheque en blanco. Esto es una mala interpretación de la democracia, es una perversión, es lo contrario de la democracia. El político es solamente un portavoz de la voluntad popular, de la voluntad de la ciudadanía, expresada a través de las urnas con un programa. Alguien no puede coger y hacer lo contrario de lo que le han ordenado que haga. Porque eso en cualquier trabajo es que te vas a la calle. Bueno, pero te pueden decir, como ha ocurrido con Mariano Rajoy, es verdad, no he cumplido ninguno de los puntos de mi programa electoral, pero es que las circunstancias no me lo han permitido. ¿Cuáles eran esas circunstancias? Porque yo he escuchado a Mariano Rajoy, como llevo muchos años en el programa, me chupé toda la campaña. Las circunstancias que él dice que le han pillado de sorpresa, cuando estaba en campaña, las ponía mucho peor de lo que eran incluso ahora. Porque él, cara a cara con Zapatero, le decía que la crisis era muy grave, que lo que estaba ocurriendo era muy grave. Y él parecía que era consciente de todo lo que había. No puede decir al día siguiente de ganar las elecciones, vaya, qué sorpresa. No, usted llevaba anunciando la crisis y poniéndola mucho más grave incluso de lo que es ahora en realidad. Por ejemplo, la prima de riesgo, que nadie había oído hablar de eso. De repente, cuando llegó a 100 y pico, resulta que es que había que convocar elecciones y el país se hundía porque había... Con Rajoy llegó a 300, a 500. Bueno... ya la prima de riesgo dejaba de tener importancia. Entonces, si usted era consciente plenamente, y así lo expresó durante la campaña, de la gravedad de la situación, ¿por qué nos cuenta luego que le ha pillado de sorpresa?
¿Cuándo mentía? ¿Antes o después? Y dijo una cosa con la que terminó el debate, que está ahí, grabada, que dijo: mire, señor Zapatero, lo que no llevo en mi programa no lo hago. Pues cumpla usted con su palabra, ni más ni menos, no se le pide otra cosa. Bueno, hemos visto, has apuntado, también lo apuntas en tu libro, que no somos todos iguales para Hacienda, pero ¿y para la justicia? Te voy a poner un ejemplo más concreto. El caso de la infanta, con primero imputada y después esa figura inexistente hasta que se produjo con ella, la desimputación, de la que nunca habíamos tenido conocimiento. ¿Qué sensación te da? Vaya palabra fea, desimputación. Sí, no es, parece que le han sacado un oficio extraño. Y que además luego ya se encargaron varios jueces que han pasado por este programa de decirnos: ese es un término que no existe, esto no había pasado nunca. Bueno, la justicia no es igual para todos, pero esto ya lo saben los jueces y así lo manifiestan, ¿eh? No estoy aquí desvelando ningún secreto. Los jueces ya te dicen que si tú eres una persona normal y ahora con las tasas menos y tienes un abogado de oficio o no tienes un abogado tal, pues bueno, llevarás la cosa de una manera. Si tú eres rico y estás metido en un gran lío, ahí tú puedes ir poniendo recursos y más recursos y puedes ir haciendo trabas y más trabas y delitos de forma por aquí y por allá, de forma que mareas y llenas de sumarios, de folios, los sótanos de la judicatura, y tu caso nunca se resuelve. Hemos visto recientemente el caso Fabra, por ejemplo, son 10 años hasta que se inicia el proceso y cuidado, una cosa que no nos han explicado: 9 jueces han pasado por allí y todos se han ido. ¿Por qué se han ido? ¿Era por presiones? ¿Era por amenazas? ¿Se aburrían? ¿Han tenido un mal endémico? ¿Había algún tipo de virus en el aire acondicionado? No nos lo han contado. O sea, ¿qué hace que 9 jueces abandonen un caso? Esto nos lo tienen que contar. Porque normalmente los jueces con la gente normal son mucho más resolutivos y van al grano. Y sin embargo aquí, pues parece que se la cogen, cuando cogen un caso de estos gordos, se la cogen con papel de fumar y la verdad queda en nada. Porque yo, en el programa nuestro, estamos hartos, como en los informativos. Todos los días, casos de corrupción, casos... ¿Me puedes contar tú alguna sentencia firme que no admita recurso de gente que esté penando por haber destruido en su zona, por haber robado, sin más? No hay ni un solo caso. Es más, hay gente, que esto ya es el colmo, para la que han pedido, por ejemplo, en el Parlamento Valenciano, el Parlamento Valenciano han pedido, el 80% de los diputados del Partido Popular han pedido el indulto. Yo esto lo puedo admitir si lo que creen es en la inocencia del sujeto. Dicen, vale, yo creo que mi compañero es inocente y quiero que no entre en la cárcel. De acuerdo, pero no, condenado por trincar. Entonces dicen, no, yo sé que ha trincado y que le han condenado, pero lo que quiero es que no le pase nada. Esto es la institucionalización de la corrupción y esto no se puede admitir. Entonces, esto es lo que estamos viendo. La justicia no es igual para todos, pero muchísimo menos para estos señores que además tienen la potestad de colocar a los jueces en lugares de privilegio. Les pueden colocar en el Tribunal Constitucional, les pueden colocar en el Consejo General del Poder Judicial, les pueden levantar dentro del escalafón. Entonces, claro, los jueces están a partir un piñón y están haciendo comandita, y esto a mí no me gusta un pelo. Te diré, mira, ahora estamos hablando mucho del tema este de la consulta de Cataluña, ¿no? Sí. Bien, esto te voy a decir, se perdió el día que el Tribunal Constitucional echó para atrás el Estatuto Catalán. El Estatuto Catalán es idéntico al valenciano. Cuando se plantea la reforma del Estatuto Catalán, esto se vota en el Parlamento catalán, se aprueba, se hace un referéndum y aprueba la mayoría de la ciudadanía. Ahora el Partido Popular lo impugna y lo lleva al Tribunal Constitucional, una vez que lo aprueba el Parlamento catalán y los ciudadanos a través de referéndum. Entonces, mientras tanto, los valencianos dicen, coño, a ver si le van a dar más a los catalanes que a nosotros. Hacen un estatuto a imagen y semejanza. Y está gobernando allí el Partido Popular. Entonces, lo llevan al Parlamento, lo aprueban y se acabó. Lo llevan también aquí al Congreso de Diputados, se aprueba y no hay ni referéndum ni nada. Está aprobado. El Estatuto Valenciano es idéntico. Entonces, como lo ha aprobado el PP, es idéntico, se acabó. Pero, sin embargo, el de Cataluña se echa para atrás. Y aquí entramos en un callejón sin salida, porque la situación, que era más o menos aguda, ya se cierra el cauce de la legalidad. Y a partir de ese día es cuando ya se le da alas y se potencian a todos los movimientos independentistas. Pero es que ha habido una maniobra que para mí fue más política que judicial, que hubo 5 recursos, quitaron a varios jueces porque supuestamente estaban intoxicados, uno de ellos solo, bueno, el señor Trens. Entonces, claro, se anuló el Estatuto Catalán que había sido aprobado en el Parlamento y por la ciudadanía. Entonces, aquí
fue la baza que aprovecharon los movimientos independentistas y los partidos independentistas para decir, si no nos dejan salida legal, pues vamos a montarlo por las bravas. Y eso se perdió ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hace la justicia, porque la justicia a veces toma decisiones que desde mi punto de vista están intoxicadas por lo político y que luego tienen consecuencias muy graves. Y ahora estamos viviendo una. Bueno, tú como músico vamos a precisamente ahora hablar del ministro del ramo. Vamos a hablar del ministro de Cultura, el señor Wert, en una de sus también muy celebradas frases. Vamos a escucharle. Yo tiro la toalla generalmente con cierto desorden al salir de la ducha. Es el único sitio donde la tiro. Qué pena no estar para verlo. No es mi tipo, la verdad no. Dicen que es uno de los ministros más preparados. No le conocemos, no ha pasado por aquí, aunque le hemos invitado y le seguimos invitando. Pero dicen que es uno de los ministros más preparados. Otra cosa es que es el peor valorado, creo que desde que se hacen las encuestas del CIS, un 1,4. Bueno, el ministro Wert es un caso claro de alguien que da la espalda a la realidad, que le importa un bledo. O sea, que es que yo no sé de dónde les viene este halo de prepotencia. Es decir, el momento que son elegidos se sienten por encima del bien y el mal. O sea, quiere decir que yo a este señor le he escuchado el mismo día que estaba la comunidad educativa, los profesores, que nunca había pasado, alumnos, profesores y padres manifestándose contra la nueva ley, pues este señor diciendo en el Congreso que era la ley de más consenso. Es decir, es casi una provocación. Y más a más, como dicen los catalanes, dice, además esto no son manifestaciones, esto son fiestas de cumpleaños. Manifestaciones son las de México, las de Venezuela. ¿Pero qué quiere? ¿Que la gente salga a destrozarlo todo? O sea, está entre la provocación permanente y el desprecio a la ciudadanía. Me parece que ni son formas. Y luego, es que para mí es elemental. Si yo gobernara, Dios no lo permita nunca, desde luego, frente a una cosa así, me reuniría con alguien y escucharía. Esto de yo hago lo que me da la gana, que para eso me han votado, es que eso ya, insisto, es una perversión de la democracia. Porque como muy bien dice Rajoy, en función de la coyuntura ha tenido que hacer la política inversa. Pero cuando quieren cambiar las cosas por las bravas, no escuchan la coyuntura, no escuchan a los ciudadanos. No, hacen lo que les da la gana. Esto es un disparate, y sobre todo es un disparate porque ya está anunciado que esa ley se va a quitar, como la reforma laboral, como tantas cosas, cuando cambie el gobierno, si un día cambia. Entonces estamos dando pasos para adelante y para atrás todo el rato, y es un disparate. Por cierto, que el gobierno cambiará, no lo sabemos si lo hará o no, pero lo cierto es que presuntamente, y según dice Rajoy, acabará la legislatura con todos y cada uno de sus ministros en el puesto, incluso con los que sacan un 1,4 en la valoración de los ciudadanos. No va a cambiar si puede, fueron sus palabras. Bueno, ¿dice algo eso? O sea, ¿tener claridad sí. de acción? Pues es como el resto de las cosas que vemos, ¿no? Hemos llegado a imágenes ya que son patéticas, ¿no? Es como la historia de Guillermo Tell, ¿no? Que la gente se tenía que humillar delante de un gorro puesto en un palo. Pues para mí la imagen de los medios de comunicación empujándose con cámaras delante de un plasma cuando el señor está en la habitación de al lado, pero ese señor no tiene las narices de salir y dar la cara con la situación que estamos viviendo. Pero entonces, ¿a qué hemos llegado aquí? Es que esto parece ya la Edad Media con unos sátrapas ahí que viven en el castillo y aquí el pueblo llano aquí con la azada en el campo ya... No, hombre, no. Este señor tiene que dar ruedas de prensa, tiene que hablar con los periodistas y no con periodistas seleccionados de, por favor, que me pregunte este señor solo, que ya hemos quedado en lo que me tiene que preguntar. Estamos llegando a una situación que es una auténtica vergüenza, es un disparate. Pero yo no entiendo, yo no sé si es que realmente están llegando a una situación de provocar y llevar las cosas al extremo para que pasen cosas y tomar medidas ya de excepción, porque es que no se entiende. Es una tomadura de pelo de un calibre que es inadmisible. Y por cierto, nos estamos acostumbrando. Y esto cuando los periodistas ingleses, por ejemplo, que alguno me ha hecho alguna entrevista, están absolutamente fascinados con todo esto. Dicen, es que no entendemos nada. O sea, su país y el nuestro no tienen nada que ver. ¿Pero qué es lo que les sorprende exactamente? ¿Que no pues nos alcemos de una forma más agresiva? No. Lo primero, que puedan mentir con impunidad. Eso, por ejemplo, en su esquema no entra. No entra. Fíjate que allí, creo que fue un parlamentario, por haber dicho que conducía a su mujer y ahorrarse los puntos, que eran 2 puntitos de carne, este señor estuvo 2 noches encerrado. Por supuesto ha tenido que dimitir y le han echado. Por decir que su mujer conducía el coche en una multa de tráfico. Tú imagínate, y lo que te he contado antes, en el Parlamento británico, si alguien miente en sede parlamentaria ya no le dejan entrar más. Es que aquí habría políticos que no podrían ni llegar a jurar el cargo. Porque entre que le eligen las urnas y tienen que tomar posesión del cargo ya han mentido 40 veces. Entonces nosotros estamos aquí en una situación que realmente es anecdótica dentro del entorno que nos movemos de Europa y sobre todo es absolutamente delirante porque lo que manifiesta es un desprecio a la ciudadanía brutal. O sea, un presidente de gobierno en una situación de crisis
que por cierto salió cuando creía que le iban a joder el partido de la selección y tuvo que salir corriendo diciendo, señores, 2 explicaciones aquí de Chichinabo, que no dijo más que chorradas, y me voy corriendo, que tengo el avión preparado para ir al partido. Pero que tiene que salir y dar la cara y contarnos qué está pasando y por qué ahora de repente, en una entrevista que dio la semana pasada, dice, espero que Alemania y Europa nos lleven a buen puerto. ¿Cómo que espero que no? ¿Y usted quién es aquí? ¿Qué pasa, que es un testaferro? ¿O es un pringao? ¿O que es el grumete que sube y baja la vela? ¿O qué? Usted es el presidente soberano de esta nación y usted tiene que plantarse, en vez de llegar allí con los pantalones bajados y decir, oiga, yo mi pueblo no lo puedo condenar al hambre. Y si tengo una deuda con ustedes, les aseguro que mi gente es honrada y se la pagaremos. Pero primero mi pueblo tiene que comer y después pagar las deudas. Que esto es lo que haría cualquier... A ellos les gusta... Contra eso no hay ningún argumento. Ellos siempre, cuando quieren explicar las cosas, lo llevan al terreno de lo doméstico, de las familias. Pues muy bien, este es el ejemplo. Yo, por circunstancias, te he pedido 6.000 euros, te he dicho, Iñaki, que quiero montar una tienda aquí y tal. Me ha ido mal. Y tú me vienes y me dicen, oye, Chechu, ¿qué pasa aquí con mis 6.000 euros? Te digo, mira, pasa, siéntate a comer con nosotros. Esta es mi familia. Lo tenemos lo justito para comer, no te puedo pagar. Tú lo entenderías, Iñaki. Dirías, pues mira, chico, yo te juro que te pago cuando tenga. Pues esto es lo que hay que hacer. Y esto lo hicieron los argentinos, lo han hecho los sudamericanos, porque estamos en manos del Fondo Monetario Internacional, que no ha hecho más que crear desgracias en todo el planeta. Y ahora lo vemos como si fuera el oráculo. No lo es. Y ha habido países en Latinoamérica que han dicho, señores, la deuda no se paga. ¿Cómo que no se paga? No se paga. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años pagando intereses, hemos pagado muchísimo más de lo que nos han dejado y todavía le debemos la deuda íntegra. Y mi pueblo está en la ruina. Y yo no voy a seguir gobernando para que mi pueblo esté condenado al hambre y ustedes forrándose. Así que no pagamos ni un duro más. Si quieren, entran con los tanques y nos invaden. Y se hace usted cargo de la situación. ¿Sabe lo que ha pasado? Que les han condonado la deuda. Les han dicho, pues vale. Porque saben, pero no digan nada. Bien, esto no se ha publicado en los medios de comunicación y es una noticia muy importante, que es que la gente cuando se ha plantado no pasa nada, no pasa nada. Y si nosotros tenemos una deuda, que nos expliquen de dónde nos viene y a santo de qué. Y la iremos pagando cuando podamos, pero que no sea ni a costa de la salud, ni a costa de la educación, ni a costa de las pensiones de nuestra gente que se ha matado a trabajar toda su vida. Esa es la realidad y hay que contárselo aquí. Esto referido a las deudas de los países, pero si hablamos de las deudas de los particulares, si hablamos de los desahucios, ¿hay solución? ¿Los jueces deberían de permitir los desahucios? ¿Deberían de paralizarlos? ¿Deberían de buscar otra alternativa para que la gente no acabe durmiendo en la calle? Bueno, nosotros estamos viviendo una situación excepcional. O sea, una cosa muy distinta sería que alguien no pague su hipoteca y vaya en un coche de lujo, tenga un barco anclado en Ibiza y viva allí y encima haya que ir a buscarle a Holanda porque está pasando el fin de semana. Pero vamos a ver, la familia que se ha embarcado en un proceso, porque así se lo han dicho, porque esto lo hemos visto todos. La gente está en la cola del banco y va a hacer una gestión y de repente el director le decía, ¿tienes un minuto? José María, Carlos, ven un momento. Le sentaban allí y le decían, ¿cuánto estás pagando de alquiler? Pues 800 euros. Tú sabes que ahora mismo, si pagas 900, te compras el piso y encima tienes un piso y si un día te vienen maldadas, lo vendes y te ha ganado unos millones y tal. Bueno, pues vale. Entonces, la gente no ha hecho ni más ni menos que como venían dadas. Bien, esto es un hombre honrado. Esto no es un tío que ha estafado a nadie. Esto no es un tío que ha vivido por encima de sus posibilidades. Ha hecho ni más ni menos que lo que le han contado cuando la cosa estaba bien. ¿Por qué digo? Ahora vivimos una situación excepcional. Entonces, a ese hombre le han echado del trabajo. Tiene una familia y tiene el piso. Y le dicen, largo a la calle y encima me pagas el piso. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, de acuerdo, el banco tendrá sus razones para... Pero un momento, alguien tiene que intervenir y decir, no, este señor es un hombre honrado, le han echado de su trabajo, está buscando trabajo, está aquí trabajando por horas, está sacando a su familia como puede. ¿Cómo lo va a poner usted en la calle? Vamos a aguantar todos. La crisis para todos, para todos. Para el que ha perdido el trabajo y para el que quiere cobrar los millones. Todos estamos en crisis. Pero hay una cuestión importante, Chechu, de la que tú hablas en el libro. No se te olvide que todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No, eso es mentira. Esa es otra gran mentira que nos han contado. Y encima todo el mundo se la ha creído, porque ya la estoy oyendo yo de la gente que me rodea. Claro, es que hemos vivido por encima. ¿Quién ha vivido? O sea, vamos a ver, en mi entorno social yo no conozco a nadie que ganando 1.000 debiera 4.000 al banco. No es verdad. Pero la gente te lo cuenta.
porque lo han contado tanto que la gente se lo ha acabado creyendo. Dicen, sí, y te daban dinero para un coche, para no sé qué. Pero vamos a ver, los bancos no han sido nunca idiotas. La gente no decidía cuáles eran sus posibilidades. Las posibilidades las decían ellos. Y tenían sus mecanismos para regularlas. Entonces tú te presentabas para pedir una hipoteca, te decían, a ver, aquí, ¿cuánto ganas? 2.000, 2.000. Y tu mujer, pues 1.000. 2.000 y 1.000, 3.000. Supongamos. Entonces, bien, más esto, ¿y cuántos años tienes? Y no sé qué, pues mira, yo te puedo dar una hipoteca de tanto. ¿Y tienes algún bien? Pues bueno... ¿Y quién te avala, claro? ¿Y quién te avala? Y tal. Y ahí te daban. Y ahí ellos decidían tus posibilidades, tú no. Es que nos lo están contando como si la gente llegara a un banco y diga, hola, buenos días, ¿cómo se llama? Paco. ¿Y a qué quiere? Que me dé usted aquí 100 millones de euros. Para usted. Y ya está. Eso nunca ha sido así. Eso es mentira. Eso sí es vivir por encima de sus posibilidades. ¿Y de cuándo alguien ha ido al mercado, ha comprado y luego no ha pagado? ¿Cuánto le aguantan eso? ¿Una vez? ¿Dos? Al tercer día te echan del mercado y además te trincan del cuello. O sea, ¿cuándo ha estado viviendo la gente años por encima de sus posibilidades? Eso es mentira. El primer mes que no le pagas al banco ya te está trincando. Y el primer día que no pagas en la tienda no te dejan salir con el carrito. Vivir por encima de tus posibilidades es que no pago en el mercado, pago tal... No, eso nunca ha ocurrido en este país. Y además hay una cosa que tampoco nos cuentan. La media de morosidad española era exactamente la misma que en Europa cuando aquí la gente tenía trabajo. Es decir, el español no ha sido moroso nunca. En la historia ahora es cuando es moroso. ¿Cuándo? Cuando le han hecho el trabajo y no puede pagar. Entonces, ¿qué es eso de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? La gente ha ido pagando siempre. Porque el que no pagaba iba a la calle y la gente pagaba para no tener líos. Esto es así. O sea, que aquí esto de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y por eso ahora tenemos que fastidiarnos es mentira. Ellos sabrán en los líos que se han metido, qué han hecho con el gasto público y dónde lo han invertido. Pero el ciudadano ha trabajado y ha vivido al día. Al día. Y esa es la realidad. Lo demás es mentira. A raíz de la situación económica del país se han popularizado muchas formas de protesta y se me ocurren, por ejemplo, los scratches, que fueron muy contestados por los políticos, por el gobierno, tildados de violencia, etcétera, etcétera, y ahora prohibidos con la nueva ley de seguridad. O me estoy acordando del sindicato andaluz de agricultores, creo que si no me equivoco que era, el que entraba a los supermercados, llevaba los carritos que luego repartía entre gente que necesitaba el contenido de esos carritos, que por lo general eran bienes de primera necesidad. También tildados de actos violentos por parte de la clase política. ¿A ti te parece que lo eran? ¿Los scratches se deberían de permitir? Bueno, vamos a ver. ¿Son violentos si hay violencia? Es que el adjetivo, ¿quién lo pone? Cuando no hay violencia, pues claro, ¿quién lo cuenta y cómo lo cuenta? Por ejemplo, un político contó que durante 45 minutos 100 personas acusaron a su familia, se subieron a la puerta de su domicilio, aporrearon la puerta y sus hijos, que estaban en casa porque había huelga del colegio, estaban llorando y que... Bueno, esto era falso. Había unas cámaras de televisión que grabaron en concreto ese scratch. Subieron unas personas, le dieron un papel a... Entonces, bueno, si hay violencia, para eso está el Código Penal. Es que a nadie se le puede pegar una bofetada por la calle. Es que eso no... Pero es que esas cosas simplemente no han ocurrido. Sí que ha habido gente que ha ido a la puerta y ha dicho, aquí estamos y usted es el responsable, porque esto que he dicho yo, que a mí me parece de cajón, porque es que... Te vuelvo a lo de antes. Cuando alguien dice, pues, ¿de qué se queja de que gana 600 euros? Menos es nada. Oiga, pero usted sabe de qué está hablando. Pues esto es exactamente igual. Cuando una familia de un hombre honrado y trabajador que no ha hecho otra cosa en su vida que trabajar para dar de comer a sus hijos, le llegan y le dicen, usted a la calle, ¿qué hace? ¿Qué hace? Y esto es una decisión política, porque se ha votado en el Congreso de los Diputados. Le han dicho, oiga, admitan por lo menos la dación en pago, coño. O sea, que no puedo pagar el piso, lo devuelvo, joder, ¿qué más quiere que haga? No, lo devuelve y lo paga. ¿Pero cómo que lo devuelve y lo paga? Esto se ha votado en el Congreso de los Diputados. Dice, sí, yo voto, porque ese ciudadano me importa una mierda. Y esa es la verdad. Pero a cambio no quiero que me perturben la siesta. Es que todo en la vida no se puede tener. No se puede tener ese cargo tan bonito, no se puede... Claro. Yo entiendo. A ese señor le puede parecer un agobio que unos señores por la calle o estando en un restaurante le digan, usted ha votado para que a mí me echen de mi casa. Puede ser un agobio, pero también es un agobio para unos niños ver cómo sacan a su madre arrastrando por los pies cuando su madre no ha hecho nada más que dejarse los cuernos trabajando, coño. Pues esta es la verdad. Y eso es violencia. Y eso nunca se emite como violencia en los medios. ¿Hay alguna solución a todo esto? ¿Hay alguna vía política? No sé, ¿se te ocurre alguna? Porque yo no lo sé. Sí.
Yo no lo sé. Espera, perdona. Que me comunican que nos tenemos que ir a Public. Pero a vuelta seguimos hablando un poco pues más. sí, Tenemos la sorpresa pendiente todavía. Ahora volvemos. Estamos en directo, 10 minutos para que sea las 11 de la noche, en la sexta noche, con el gran Wyoming hablando de su libro, de No estamos locos, y también de la actualidad. Y por cierto, creo que vamos a ver enseguida unas imágenes. Hoy había una convocatoria, rodea al Congreso, una más, y se ha producido sin incidentes hasta llegada a determinada hora de la noche, donde parece que se han producido algunos incidentes. Enseguida vamos a ver las imágenes de lo que ha ocurrido en el centro de Madrid, en torno al Congreso de los Diputados. Me comunican que están viendo ustedes las imágenes de los incidentes que ha habido. Por lo que me cuentan, ha habido también algunos detenidos y algunos heridos leves, por cierto. ¿Qué te parece lo que estamos viendo, Chechu? Bueno, pues cosas que pasan. ¿Qué vamos a hacer? Pasan, de repente pues se lían las cosas y se complican. Pero bueno, quiere decir que si estamos en una época en la que las manifestaciones son constantes, la gente tiene que salir a la calle todos los días, la marea blanca, la marea verde, la marea gris, pues claro, es normal que al final pues la gente se canse, ¿no? Porque... Y luego, sobre todo, es que parece que el receptor de estas protestas no quiere escuchar. Entonces que la gente, claro, se satura. Dice, si por las buenas no pasa nada, ¿qué salida le dejan a la gente? Es que, ¿cuándo se van a sentar a pensar? Si es que aquí se ha invertido el proceso realmente. O sea, es eso del puñetazo en la mesa y aquí se hace lo que yo diga, es que no es así. Es que usted hace lo que nosotros le mandemos. Que usted está a nuestro servicio, no al revés, pero es que realmente no nos lo terminamos de creer. Bueno, hay que aclarar que la manifestación sí que se ha producido de una forma absolutamente pacífica y que estos incidentes han sido aislados. Vamos a cambiar de tema. Pero bueno, ya es desgraciado que el Congreso de los Diputados, desde hace mucho tiempo, viva en una situación de aislamiento, completamente rodeado. ¿Qué sistema democrático es ese? Donde la gente que supuestamente representa a su pueblo vive escondida, protegida y metida en un búnker. Aquí está pasando algo raro. No es normal, desde luego. Me gustaría preguntarte las posibilidades que existe de que esto mejore. Es decir, ¿tú crees en una regeneración política? Es que esto depende de los ciudadanos. Lo que pasa es que lo que no se ven tampoco son alternativas claras de discurso. O sea, de gente que diga, vamos a ver, sota, caballo y rey, dejémonos de historias. Aquí hay que hacer 4 cosas elementales. Salvaguardar, por supuesto, los principios elementales de la democracia y luego una serie de medidas enfocadas a los ciudadanos. No a que eso que llaman ellos la economía se salve. Porque dicen, no, claro, es demagogia, si siendo la economía nos hundimos todos. Pero aquí lo que está clarísimo es que por primera vez en la historia la generación venidera va a vivir peor que la anterior. Es decir, durante 1 millón de años la curva era ascendente. Y yo he vivido mucho mejor que mis padres mejor que mis abuelos y así todo el mundo. Salvo episodios puntuales al que le toca vivir desgracias, las guerras, etc. Pero esto ha sido así. Y ahora resulta que van a vivir peor. ¿Por qué? ¿Alguien se va a sentar a contárnoslo? No. ¿Qué está pasando? Hay más pasta que nunca. La pasta está allí, en el globo, en la nube, como la era esta de los móviles. La pasta está en la nube. Y resulta que el dinero, en vez de a la economía productiva, que es la gente que hace cosas, las industrias, las fábricas, está en la economía especulativa, que es la gente que no hace nada y se forra del trabajo de los demás. Y eso es donde los gobiernos tienen que meter mano. Pero no lo van a hacer. ¿Por qué no acaban de una vez con los paraísos fiscales, que es donde está la pasta de todo lo que se roba de los gobiernos, del narcotráfico y del terrorismo? Están todo el día con el terrorismo y con la mierda esa. ¿Por qué no van a donde está la pasta del terrorismo? Porque ahí tienen metida la suya. Hablando de pasta, ha habido novedades con el caso Blesa esta semana. Vamos a conocerlas y las comentamos contigo. Adelante. ¡Qué bárbaro! Y eso que habíamos engañado a los clientes. ¡Este presidente es un delincuente! Por tanto, yo desde este momento podría empezar a contar toda la película desde el principio. Créanme que no es agradable. Blesa en la calle y el juez Silva inhabilitado. Es la segunda vez. Así es, y pendiente una inhabilitación de muchos años, además. Bueno, parece ser que dicen que ha prevaricado porque este señor metió a Blesa en la cárcel. Bueno, ahora están saliendo cosas que parece que había motivos más que suficientes. Según él, tiene documentación que explicaría por qué tomó esa decisión. Es más, según él, no le dejan acceder a la documentación que justifica sus acciones, entre otros miles de correos electrónicos que hablan de supuestas fechorías que se están borrando, Iñaki. Se están borrando, ya han anunciado
que hay problemas informáticos y se están borrando. Ya estamos otra vez en lo de siempre, o sea, las pruebas desaparecen. Bueno, los dos jueces que han metido mano en los dos grandes casos de corrupción de este país, gordos, quitando el de los ERE, que se está en marcha, por lo visto, que es el Gürtel, el señor Garzón, el Bankia y las preferentes, señor. Pues bueno, los dos están en la calle. Por cierto, que dice el señor Silva que si tira de la manta va a ser un auténtico escándalo. ¿Por qué no tira también, no? Bueno, es que yo creo que es su obligación. O sea, yo no entiendo por qué dice de forma enigmática, es que si yo tiro de la manta se podía tambalear el sistema. ¿Cómo? ¿Tan mal estamos? Pues que lo diga, es que su obligación como juez, pero antes su obligación como ciudadano, es que si es consciente de un delito, tiene que ir a la comisaría y denunciarlo, por supuesto. Pero más, si es juez, yo no entiendo. ¿Cómo no se sienta y dicen, señores, a mí me van a echar de la judicatura, pero lo que yo he visto es esto, esto, esto y esto. Y esto es lo que hay. ¿Que me van a echar de aquí? Pues que me echen. Pero no entiendo por qué dice que sabe cosas que no puede decir. Bueno, ¿pero qué pasa? ¿Que teme perder la vida? O es que no lo entiendo. Le animamos desde luego. Nos ha dejado en un estado de suspense que los ciudadanos no merecemos que nos aclaren qué es eso tan grave que dice que sabe del señor Blesa y compañía. Pero que de lo explique. suspense, incluso de preocupación. Y bueno, y también para el señor Blesa. Así es. ¿Qué pasa? ¿Le dejan una situación? Por cierto, las cuchillas famosas de la valla de Melilla también han dado mucho que hablar y el ministro Interior ha dicho que si la gente las pone en su casa, ¿cómo no las va a poner él en las fronteras? Vamos a escucharlo. Es muy difícil de entender que esos elementos se puedan comprar y se compran por todo tipo de instituciones públicas y todo tipo de particulares para proteger, pues que en el caso de los particulares que no se entran a propiedades privadas de manera ilegal o en otro tipo de infraestructuras públicas y que el Estado no pueda utilizarlas para proteger nada más y nada menos que sus fronteras de la intrusión ilegal y masiva de personas. Yo estoy abierto, estamos abiertos a estudiar con la mejor buena predisposición cualquier alternativa que se nos plantee, siempre y cuando, como es evidente, garantice la finalidad para la que está instalada la concertina, y es evitar las intrusiones masivas de inmigrantes, porque además tenemos no solo el derecho, sino sobre todo la obligación y el deber de velar por el control de nuestras fronteras. No olvidemos que el Gobierno incluso solicitó un informe para saber si la concertina era perjudicial o no. Bueno, pues el informe se puede hacer en 5 minutos. Se le rodea con una concertina al que quiera saber el efecto que producen y ya se entera. Bueno, es que el problema de la concertina es que no evita nada. O sea, hay gente que ha atravesado desiertos. En muchos casos son situaciones muy desgraciadas. Los que leen los informes de mujeres que son violadas, en fin. Y cuando llegan hasta allí saltan. Lo único que ocurre es que cuando caen al otro lado, pues están hechos una mierda, llenos de cortes. Pero la concertina no les para, evidentemente. Entonces, bueno, pues aquí es donde ya cada uno, este señor le parece que está bien, a mí me parece que es inhumano. Pero nada más, esto es una cuestión absolutamente subjetiva. Y bueno, luego está el señor Rajoy que dice que va a pedir un informe para ver si eso corta o no corta. Pues tenemos un presidente poco cualificado. Si no es capaz de discernir ahí, estamos listos. Por cierto, una de las cuestiones que apuntas en tu libro es que uno de los orígenes de los males que actualmente tenemos puede estar mucho más atrás de lo que pensamos. Es decir, todavía cuando discutimos en este país quién empezó la guerra civil o quiénes eran los malos en la guerra civil. Bueno, aquí lo que hay, este país sigue siendo el Madrid-Barça hablando en política, ¿no? O sea que hay unos que van a votar siempre, pase lo que pase, porque son los suyos. Y entonces, bueno, aquí hay una época que no hemos solucionado, y eso es verdad. Y entonces, que son las dos Españas que decía Machado, siguen ahí. Pero la transición fue modélica, siempre se lo hemos escuchado y se nos dice constantemente. Bueno, pero la transición no borra la memoria. O sea, uno puede aceptar las cosas o que haya amnistía para la gente, pues muy bien, pero eso se quedó intacto. O sea, que aquí había dos bandos. Hubo una guerra civil y, claro, ¿qué ocurrió? Pues claro, aquí ocurrió que cuando murió Franco, quiero decir, mi familia era toda del lado de Franco, no hizo la guerra con Franco. Te quiero decir, esto no te lo cuento desde el rencor, ni muchísimo menos. Pero aquí hubo durante 40 años, Franco no solo ganó la guerra, sino que se quedó 40 años. Entonces fue el único país del mundo donde triunfó el fascismo. En Alemania fue derrotado, en Italia fue derrotado, en España no. Entonces tuvo 40 años. Entonces aquí, claro, hubo solo, la política estaba prohibida, no se podía hablar, no había libertad. Luego mucha gente que se tuvo que ir al exilio, intelectuales y demás. Entonces hubo un páramo aquí intelectual y político durante 40 años. Entonces Franco se muere el 20 de noviembre de 1975. Pero claro, con Franco no se mueren todos los españoles. Aquí había una base sociológica
que estaba acostumbrada a eso, pero ya estaba ahí. Entonces había una base sociológica que sigue estando. Entonces, claro, votan una cosa muy concreta. Quiero decir, ahora que están celebrando, por decirlo de alguna manera, pero que no es celebrar la palabra adecuada, claro, el funeral de Mandela, por ejemplo. Pues a Mandela le quisieron poner una calle en Toledo, por ejemplo, y entonces el Partido Popular votó en contra para que se quedara el nombre que tenía, que era 18 de julio. El día del alzamiento. Día del alzamiento nacional del golpe de Estado que se dio en este país contra una democracia. Bien, pues esta es la España que tenemos. ¿Que nos gusta? Bien, que no nos gusta, pero es la España que tenemos. Es decir, esto sigue vigente. Y los chavales ahora que salen de las nuevas generaciones, que sacan la bandera con el águila de Franco, la águila imperial y tal, hombre, estos chavales no estudian en el colegio quién era Franco, porque eso no se enseña. Ni les han hablado de la guerra civil, ni les han hablado de lo que fue la dictadura. Esto no se ha hablado nunca en este país en 80 años. Hablamos así ahora, tú me preguntas, yo te cuento, pero esto no está ahí, no lo estudiamos en la historia. Estos chavales lo que hacen es reproducir lo que han oído en casa comiendo, no tienen otra información, esta es la verdad. ¿Y qué sacan? Cuando les echan la peta, o cuando levantan el brazo y les regañan, dicen, ¿pero qué pasa, que está feo? O sea, es que es que es lo que han mamado en casa, ni más ni menos. Pues sí, aquí hay dos Españas y de ahí nos viene. Es decir, hay una horquilla, entonces la gente no reacciona. O sea, de alguna manera vienen a decir, nosotros hicimos cuando estábamos en el Caiga y en Caiga con Berlusconi, hicimos una encuesta, digamos, oiga, pero este señor roba, dice, sí, pero por lo menos lo dice. Es decir, hay gente que vota a lo suyo, dice, sí, roban, pero son los míos. Y los otros también roban. Pues, ¿cómo que los otros también roban? Pues no vote usted o quédese en casa. ¿Pero cómo va a votar a un chorizo? Pues reconocen, dicen, no, yo voto a mi chorizo. Mal. Bueno, Chechu, tú eres un hombre muy madrileño, de hecho eres nacido el día de San Isidro Labrador, que es el día de los madrileños, es 15 de mayo, si no me equivoco. 15 de mayo. 15 de mayo. Por lo tanto, gato, a más no poder, y tenemos que preguntarte por tu alcaldesa, por Ana Botella, que ha atravesado momentos complicados. Ya sabes que la revista Time situaba su relaxing cup of café con leche entre los 7 peores momentos o más ridículos, bueno, en fin, menos productivos desde el punto de vista político de todo el año. Detrás del alcalde de Toronto, que reconocía haber fumado crack, y detrás de otro alcalde que reconocía haber abusado de 14 mujeres. ¿Qué te parece? No está teniendo mucha suerte porque también esta semana conocíamos lo de Eurovegas. Claro. Que ahora va a ser Tokio Vegas. Pero francamente a esta mujer le han caído varios marrones y no parece cualificada. Y luego se pone nerviosa y luego hay cosas que yo no me explico. O sea, va a una rueda de prensa donde se va a televisar para todo el mundo, le empiezan a hablar en inglés, un idioma que no domina, que probablemente no tenga obligación de dominarlo, pero coño, y hay una señora traductora que se está ganando el pan de... Pues que se pongan los cascos. Pero claro, se pone a hablar en inglés, dice que sí y responde lo primero que le sale por la cabeza y no ha entendido nada de lo que está pasando allí. Pues hombre, yo me hubiera puesto los cascos y hubiera dicho, ¿qué dice esta? Pero no pregunto al de al lado, que encima sabe menos que ella, y entonces se mete en unos jardines. Yo creo que el cargo es un cargo heredado, a fin de cuentas. Era vicealcaldesa, o como se diga, y el alcalde se va, le toca a ella, a su vez ella es una política consorte, las cosas como son. Esta señora está ahí porque es la mujer de Aznar. Esta señora no está ahí por oposición. Entonces, claro, llega allí y de repente, si no pasa nada, pues todo cuela. Pero cuando vienen los marrones, pues parece que no está a la altura, vamos, ni de coña. Por cierto, como hemos tenido 8 reformas de la ley... Bueno, perdón, y luego sí, hay algún pleno que empieza a decir, usted que gobierna en coalición con este, usted tal. Y es que cada vez que abre la boca, yo creo que debería hacer como Esperanza Aguirre, que está todo el día diciendo que quiere declarar y cuando la llaman dice, no, por escrito. Pues que haga eso también, que por escrito, que lo doy todo por escrito y así, si le ayudan a echar una manita con un corrector de estilo, pues saldrá mejor parada. Oye, el tema de Eurovegas, ¿crees que es una buena noticia o que es mala? Porque hemos perdido, creo que se prometían, las cifras eran mareantes, no sé si era 250.000 de puestos de trabajo. 250.000 sí, pero había un dato que no nos ocultaban con la cortina de humo, nunca mejor dicho, de la ley antitabaco. Este señor, entre las cosas que exigía, y de esto se habla muy poco, era que no le aplicaran eso de la ley de extranjería. Dice, bueno, este tío no viene a... O sea, no paga impuestos, no paga seguros sociales, aquí se puede fumar, prostitución también, todo. Dice que además no se juegue por las maquinitas en Madrid, que todo... O sea, bueno, a mí esto me creo, sinceramente, que era una estafa, sin más. Pero bueno, y hay un dato que siempre pasaba así como de tapadillo, que era el de la ley extranjera. Pero este señor no viene a crear puestos de trabajo, porque todo esto era a cambio, le regalan las tierras a cambio de crear puestos de trabajo. 250.000, así, del tirón, 250.000. Yo no sabía que había tantas putas en España. El caso es que el... Pero lo de la ley de extranjería, ¿para qué lo quería? Claro, si este señor, además,
le dejan contratar gente del extranjero sin ningún tipo de papel y por la cara, ¿qué va? ¿A pagarte a ti 2.000 cuando tiene un tío por 200? Porque esto se decía siempre así de... ¿Y la de extranjería? ¿Cómo que pare ahí? Si este señor viene aquí a crear puestos de trabajo, ¿para qué quiere que quede abolida la ley de extranjería? Este señor quería un microestado para él. Y desde luego, yo lo que te garantizo es que este señor se iba a traer mano de obra de África por 40 pavos aquí por lo comido y metidos en barracones. Eso ya te lo digo yo. Porque este señor no viene aquí a hacer altruismo ni a dar de comer a los españoles porque le caigamos bien. Venía a por la pasta. Y entonces, si este señor quería crear puestos de trabajo en España, ¿por qué quería que poder contratar gente sin papeles? Pues ese es el enigma. Yo creo que al final todo esto era una estafa que se iba a quedar a mitad, se iban a forrar los que estaban metidos en el arranque y aquí paz y después gloria. Bueno, ahora vamos a cambiar radicalmente de prisma y ahora en vez de hablar de la actualidad vamos a hablar de ti. Y vamos a empezar hablando de tu trabajo. ¿De cuánto roba yo? No. Vamos a empezar hablando de tu trabajo, si te parece. Y en concreto del trabajo que te ha ocupado los últimos 7 años, que para televisión, esto creo que en vida de una persona equivale a 98 o 100 años, por lo menos. Bueno, dicen que la televisión engorda, pero sobre todo la cuenta corriente, fundamentalmente. Que no está mal. Bueno, os son 8 años. ¿Cuántos llevas ya del internet? Vamos a por la 8ª temporada, creo. Tampoco me acuerdo bien. Yo es que ya no tengo memoria así... Sí. Tengo un poquito de los nombres se me confunden, estoy un poco como una botella ya. Siempre, fíjate, ha habido una leyenda de ¿pensará realmente Wyoming lo que dice en el intermedio? No, yo ahí tengo un guión. Sí. Lo que pasa es que coincido, digamos que la línea editorial del programa, a mí estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo tengo, digamos que trabajo en un programa que me gustaría ver, y esto es una suerte que no siempre se tiene. O sea, me pondría en el lado del otro, cosa que no puede decir otros oficios. Por ejemplo, un verdugo lo tiene muy mal para ponerse en el lado del otro, ¿no? Y que le gustara. Pues en mi caso estoy encantado del programa que hago y coincido. Lo que pasa es que es un guión totalmente dramatizado. Entonces yo estoy con mi compañera Sandra Sabatés, a la que tengo que dar el pie, ella me cuenta una cosa, me dice la palabra para que yo haga la gracieta. O sea, es un teatrillo, realmente. Mira, precisamente lo podemos ver porque nos hemos acercado hasta el intermedio para conocer cómo es el día a día, el minuto a minuto, en ese programa de La Sexta. Por cierto, desde aquí queremos dar las gracias a los compañeros del intermedio porque les hemos dado mucha vara para elaborar este reportaje, pero...